Bueno. Pues nos quedamos solos. Gracias por dejarme aquí con tu audiencia. Espero que no te arrepientes de la decisión. Lo bueno de que este no sea mi programa es que si cometo alguna falta grave, las denuncias irán a ti y no a mí. Eso está bien. Así que puedo decir cualquier barbaridad y espero que no me metan en la cárcel. Bueno, y a ti que te busquen. Total, no te conoce nadie la cara, quiero decir. Dicho lo cual, no sé si le gustará a la audiencia. Veremos este experimento. También espero no leer demasiadas críticas como decir, este no tiene ni puta idea, ¿qué hace ahí? Que vuelva Gerald con el asturiano a la hoguera. ¿Qué dice? ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué barbaridad! Comentarios así de ese estilo. Al fin y al cabo soy un simple youtuber, lo único que sé hacer es buscar en Google. Vamos a buscar algo interesante sobre algún tema que pueda tener audiencia, ya que por lo menos compense mi falta de rigor o la falta de lengua que pueda tener Gerald, que puede estar hablando 3 horas y nosotros quedándonos anonadados escuchándole. Yo no tengo ese don, yo sé buscar en Google y no mucho. Y en español, porque en inglés me cuesta todavía. El traductor de Google todavía no funciona excesivamente bien. Vamos a buscar. Ah, mira, este tema parece interesante. Además, parece que a mucha gente le gusta. Anunnakis. Nunca ha hablado Gerald de este tema aquí, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, por algo será también, ¿eh? Mira, hay aquí un tal David Parcelisa que parece que sabe de este tema, ¿eh? Y también hay aquí un niño con barba para disimular su edad que también parece que sabe bastante. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a escucharles a estos. Anunnakis. Ahora. Anunnakis. Oh, yeah. Bueno, lo bueno de estar aquí en un podcast y no en YouTube es que no tengo tantos problemas con la mierda de canciones. O sea que entre que tengo que rellenar como 1 hora de programa, hora y pico, hablándole aquí a la cámara, así que voy a hablar muy despacito, como hace Santiago Camacho, para aguantar 1 hora, algo que puedo decir igual en media, pero bueno, así también relleno, ¿no? Y sobre todo poner las canciones que me dé la gana, ¿no? Que no me va a saltar el copyright de YouTube. Bueno. Anunnakis. Pero más que de Anunnakis, la verdad es que he puesto el nombre de Anunnakis un poco haciendo trampa. Más que nada porque da visitas. ¿Os dais cuenta que la cantidad de gente que no conozca a Gerald ni el programa de Clave 45 entre por el tema Anunnaki y se encuentre con un escéptico como es Gerald? Escéptico entre comillas, bueno. Yo quiero hablar sobre todo y principalmente de la teoría unificada de alienígenas ancestrales y un poco su historia. Entre ellas acabará, por supuesto, los maravillosos Anunnakis. No sé dónde está el acento. ¿Y dónde empieza todo? ¿Dónde empieza la historia de los Anunnakis alienígenas ancestrales? Podemos hablar del gran Eric Bogdaniken, pero voy a ir un poquito más atrás. Voy a ir de quiénes copió Eric Bogdaniken, ese hostelero suizo venido a más, que se subió un poquito a la parra, dijo yo y mis huevos cuadrados aquí, que no tengo mucha idea, pero voy a escribir unos libros maravillosos sobre alienígenas ancestrales. ¿De dónde sacó esta idea? ¿De dónde salió? Pues bueno, digamos que cogió varios conceptos y sobre todo cuando su editor al publicar el libro tuvo que citar varias veces a Robert Charroux, bueno, mis pronunciaciones son terribles, tuvo que nombrarlo varias veces en sus libros, básicamente por peligro a que fuera denunciado por plagio. Además, tanto Charroux como Eric Bogdaniken beben indudablemente de la obra del Retorno de los Brujos del señor Louis Pauwels y Jacques Berrier. De estos ha hablado alguna vez también Gerald. Y también, a su vez, todos estos, como el autor Jason Cobalito, en el cual han copiado o han cogido ideas del mismísimo Howard Phillips Lovecraft. Nunca sabré decir bien Lovecraft. Bueno, el racista este. ¿Qué es lo que había hecho Lovecraft con sus mitologías, sus mitos de la llamada de Cthulhu? Joder, hoy con los nombres vamos a ir un poco jodidos, ¿eh?
Pues digamos que había hecho una serie de historias, de relatos, de terror, cogiendo un poquito de Poe, cogiendo un poquito de Charles Fort, que lo nombra en alguno de sus relatos, todo esto de lo fortiano, de lo fantástico y lo raro, cogiendo un poquito de historias clásicas, cogiendo de mitologías antiguas, reconvertirlas y decir, son alienígenas. Aparte de todo ese mundo onírico, de ensoñaciones, de sueños, todo entremezclado, pero básicamente la idea y el terror era el que el ser humano era una mota en el espacio insignificante y que había otras criaturas celestiales, fantásticas, entre otros mundos paralelos, entre otros estados de conciencia y tal. El caso es que dominaban, habían creado al ser humano. Chon, 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 chon. ¿Esto de qué nos suena? Esto nos va sonando. Vamos cogiendo, vamos viendo de dónde sale este tema, ¿no? Claro que la idea es que Howard lo hizo desde el punto de vista de la ficción. En ningún momento dijo que esto era verdad. Hay algunos eruditos, estudiosos, o que quieren decir que, o que dicen es que estudian a Howard, que dicen que esto lo sacó de algún lado, ese famoso Necronomicon, que ahí entran un poco también la ficción dentro de la ficción. Su padre estaba enloquecido, su madre también enloqueció, él tampoco estaba muy bien de salud, sobre todo ya cuando desde muy pequeñito su madre le daba por disfrazarlo de niña en pleno inicio de siglo. Eso te debe de marcar de alguna manera. El caso es que él siempre se recluyó en sus libros y no quería salir de casa porque tenía complejo de feo. Hombre, guapo se ve que no era. Y todo se disparan las teorías. ¿Existió de verdad el Necronomicon? ¿Lo tuvo el padre de Howard? De hecho, hay algunos de los libros del señor Rodolfo Martínez, que por cierto es asturiano de aquí. El caso es que en su libro, que fue uno de los primeros que escribió precisamente, La sabiduría de los muertos de Sherlock Holmes, junto hay una serie de mitos en el cual fusiona Sherlock Holmes con los mitos de Tulu. Y ahí, en un arte de buena bibliografía, le da el libro del Necronomicon al padre de Howard Philip Lovecraft. Dicho lo cual, por supuesto, todo esto es ficción. ¿Qué ocurre? Que hay gente que lo tomó como que de verdad tenía una base verdadera. De hecho, nacieron varias sectas de estas ideas. No por el libro de Rodolfo Martínez, él es inocente en eso, sino mucho antes, pero él coge ese discurso y lo aprovecha para el texto. El caso es que esto de los mitos, una vez muerto el pobre Lovecraft, que nunca conoció la fama, empezó a crecer como una bola, y le gustó a más gente. Entre ellos, algunos hicieron sectas, otros siguieron creando o construyendo parte de esa mitología. También nació un montón de gente que siguió todo esto de los mitos. Recordamos la gran influencia que tiene tanto Eric Bogdaniken como el mundo de Howard en el universo Marvel. Marvel y DC, pero sobre todo en el universo Marvel, sobre todo Doctor Extraño. Es un copy-paste, que está bien, está bien. Copiar bien, está bien. Sobre todo si no te denuncian. Cuando ya lleva unos cuantos años muertos, pues bueno, ya han pasado los derechos. Y ahí está, el señor Jack Kirby, por ejemplo, era muy fan tanto de Eric Bogdaniken como de estas obras e impregnó todo el universo de cómic y a su vez también se impregnaron un montón de la cultura popular, sobre todo americana. Por ejemplo, volvemos a Eric Bogdaniken. Voy a contaros un poquito por qué es interesante este Eric Bogdaniken. Por supuesto, todo fan mínimamente de la cultura del misterio y de la conspiración es el pilar básico y es por donde debería de empezar Eric Bogdaniken. Sus libros alimentan millones y millones de youtubers. Puedo nombrar, por ejemplo, al gran JL, bueno, gran me refiero porque está orondo, no porque sea grande, ¿eh? Básicamente sus ideas y lo que reproduce en sus vídeos es sacado directamente de los libros de Eric Bogdaniken. Tampoco es que lo oculte, pero el problema es que son libros de los años 70, 80, y lo interesante es la apertura de mente. Si bien es cierto que hizo también el copy-paste, pero lo hizo bien, como digo, copió y copió bien y con más gracia, y llegó a más gente, y hizo que la gente mirara la arqueología de una manera distinta. Ya no eran artefactos aburridos ahí tirados y excavando de hace millones de años de gente que a nadie le importa en teoría, ¿no? No, ya era con otra perspectiva. Era una manera de preguntarnos de dónde venimos, por qué esa gente consiguió su cultura, por qué consiguieron ciertos conocimientos que les hicieron evolucionar
y sus mitos mirarlos de otra manera distinta. El hecho de preguntarse que muchísimos mitos de distintos puntos del mundo concuerdan o tienen ciertas cosas similares hace plantearse el hecho de ¿hay un nexo común entre todas las culturas? ¿Cómo es posible? Y sobre todo, ¿cuán viejo es el ser humano? ¿Desde cuándo somos civilización? Porque esa es una de las preguntas que nos hacemos a diario. ¿De dónde venimos? Es cierto que muchas de sus explicaciones o de sus preguntas han sido contestadas y muchos de sus libros tienen errores, algunos relativamente graves. También es cierto que son muy viejos, ¿no? Por ejemplo, la isla de Elefantina, señor Eric, no se llamaba isla de Elefantina porque desde el cielo tuviera forma de elefante, sino porque por ahí pasaban muchos elefantes. Entonces se le llamó isla de Elefantina. Precisamente la isla de Elefantina es una de las cunas de la civilización. Todos los puntos que nombra Eric von Däniken hoy día son ruta turística. Y quiero poneros un trocito del extracto de un documental de Eric von Däniken de Recuerdos del futuro y regreso a las estrellas, que por cierto lo tenéis gratis en YouTube y que es interesante que le echéis un vistazo. Durante la Segunda Guerra Mundial, aterrizaron soldados norteamericanos en islas del Mar del Sur, apartadas de la civilización. Allí construyeron bases de aterrizaje y reabastecimiento. Al terminar la guerra, regresaron a casa. Y entonces ocurrió algo inaudito. Los nativos, que vivían todavía en el estadio equivalente a la edad de piedra, hicieron con paja y bambú una especie de fetiches a semejanza de los aviones que habían visto y primitivas pistas de aterrizaje. Habían creído que aquellos extranjeros eran dioses y esperaban que en su día habrían de volver desde el cielo. Todo porque ellos les habían traído tesoros de los que su mundo no tenía noticia, instrumentos de trabajo y armas jamás vistos en aquellas islas. Los vehículos celestes habían aterrizado una y otra vez en medio de nubes de polvo y ruido. Bueno, este extracto que nos ha puesto es una prueba de que su teoría puede haber ocurrido o puede ocurrir. El hombre, ante algo que no entiende, cree que es magia y toma por dioses a esta gente o a esta civilización más avanzada. Esta teoría es muy interesante, ¿eh? Y realmente si una de las cosas que ya digo que hizo Eric von Däniken por el mundo es que nos hizo poder ver con otros ojos o con otras explicaciones posibles. Que sea la ciencia la que tenga que responder estas preguntas. De hecho, la ciencia tiene que ser revisionista constantemente. Oye, esto puede ocurrir, esto puede haber sido de otra manera. ¿Realmente es tan locura que nos hayan enseñado alienígenas ancestrales la agricultura, nos hayan enseñado a leer y nos hayan enseñado ciertos mitos y ciertas formas de ser y de comportarnos? Y es cierto que eso es un factor común en todo el mundo. Como por ejemplo el diluvio universal, también es otro de los mitos universales, valga la redundancia, entre todas las culturas del mundo. Por supuesto, y dices tú, bueno, es que en 10.000 años no ha habido diluvios. Joder, si ha habido diluvios, no uno, millones. A ese punto vamos. Si es posible, ha pasado en el siglo XX, puede haber pasado en la antigüedad. La ciencia más ortodoxa siempre se ha jactado un poquito de estas ideas, ¿no? Voy a poneros otro de los trozos interesantes del mismo documental de Recuerdos del futuro y regreso a las estrellas sobre la interpretación de algunos textos o la búsqueda de algunos mitos que se pensaban que eran mitos y se convierten en historia. En 1864, aquí, en la costa de Asia Menor, buscaba un hombre la legendaria Troya. La encontró tras aquella colina. Se llamaba Heinrich Schliemann. Se había empeñado en tomar a pie juntillas los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. ¡Qué tontería!, dijeron entonces los profesionales de la ciencia. Todo el mundo sabe que Homero escribió sus poemas 8 siglos antes de Cristo y que sus versos no son otra cosa que poesía, vuelos de su imaginación. Pero Heinrich Schliemann creyó firmemente que las supuestas fábulas de Homero habían de ser tomadas como documentos históricos. Y por fin vio realizado el sueño de su juventud, descubrir la antigua Troya apoyándose en los textos homéricos. Y su mujer pudo ostentar un día las joyas de oro que él encontrara en la cámara del tesoro del rey Príamo. Schliemann aceptó literalmente las historias de Homero y halló a Troya allí donde, según las descripciones del poeta, tenía que estar. Antes se habían reído de él,
Desde entonces, Heinrich Schliemann está considerado como uno de los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. El propio Carl Sagan, que por ejemplo sí que en sus inicios sí que fantaseó con estas ideas y lo planteó, aunque dijo después hay que demostrarlo, del cual también después le copiaron algunas de sus teorías, que esto está bien también y tiene toda la razón, yo puedo poner una teoría pero después hay que demostrarla. Bueno, pues Eric von Däniken sencillamente él sí que creía en esto y muchas teorías se han desmontado, pero la idea de que nos hayan visitado en la antigüedad es una idea que en la ciencia ficción se ha alimentado muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Star Trek es una de las piedras angulares de la ciencia ficción de Star Trek, ¿no? Las 3 enmiendas, ¿no? La tercera directriz, las 3 directrices que hay, la de no interferir si no tienes el motor de curvatura. El problema es que estos alienígenas que nos visitaron, desde luego sí que interferieron. Por no hablar de la posibilidad de haber intervenido genéticamente el ser humano para poder otorgarnos inteligencia, ¿no? De hecho, el descubridor James Watson del ADN, que fue premio Nobel, mira, aquí estoy leyendo un artículo de él que dice que es racista, machista, homófobo y padre del ADN, así es el ganador del Nobel más odiado. Él defendía realmente que ese punto que nos dio la inteligencia, el habla, la cultura, o ese punto de inteligencia que tiene el hombre que no se ha vuelto a dar en ninguna otra especie de la Tierra, sí que puede haber sido manipulado. Bueno, es curioso que cuando un premio Nobel entra en esa posibilidad, de hecho sería más probable, y es más probable que una mutación nos diera la inteligencia, es mucho más difícil que el hecho de que alguien manipule. Desde entonces, pues bueno, se le ha tildado precisamente, o se le ha querido apartar un poquito de la ciencia, porque bueno, debe estar un poco para allá, según los ortodoxos, pero bueno, si un premio Nobel lo dice, no es algo para meternos en el baúl de los locos con sombrerito de aluminio. Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos la navaja de Ockham, el hecho de que alguien llegue aquí, diga, oye, ¿qué hacen estas criaturas que están en los árboles? Oye, pues me pueden ser útiles, ¿eh? Aquí que estoy varado en medio del espacio, voy a darles un poquito de inteligencia para que trabajen para mí. Y entonces nos toca con su varita mágica, cambia el ADN, así hace plas, como magia, y de repente tenemos inteligencia, tenemos posibilidades de plantar, tenemos posibilidades de llevar ganado, tenemos posibilidades de organizarnos en sociedad. Y me pregunto, ¿nosotros podremos hacer dentro de poco eso mismo, por ejemplo, con otros monos? ¿Está esa posibilidad ahí? Incluso si somos capaces de hacer inteligencia artificial y dentro de poco pueda tomar conciencia, dentro de poco puede ser 100 años. ¿No estamos siendo nosotros los dioses de los alienígenas ancestrales? ¿No estamos teniendo casi ese mismo poder? ¿Qué ocurriría si el ser humano viajara por el espacio, se encontrara con la civilización en la edad de piedra y le diera esa posibilidad? Y después se fuera. ¿Cómo nos tomarían? Porque de eso estamos hablando. De hecho, cuando Arthur C. Clarke en 2001 plantea esta misma idea, nadie le llama loco, pero lo plantea, es una obra maravillosa de ciencia ficción. Claro, la diferencia igual es esa, es una obra de ciencia ficción. La diferencia de Eric von Däniken y la diferencia de Sitchin, que hablaremos después de él, es que lo toman como verdades absolutas y están completamente convencidos. Claro que Eric von Däniken era un estelero suizo y Sitchin era alguien también bastante especial, pero hay más gente que puede creer esta teoría. De hecho, no son locos. Cuando hablamos de Jiménez del Oso, que debe ser de las personas más respetables, sobre todo en el mundo del misterio, ¿cuánta gente empezó aquí en España por Jiménez del Oso con esa poderosa voz? Claro, como era médico, a él sí había que tenerle en cuenta. No podías hacerle burla porque era médico. Ese tío sabía, era médico. En una época, además, que ser médico era muy importante. Era una persona de la alta sociedad, casi. El médico lo sabía todo. Y si te dice que ese dibujo de ese indio en gravedad está en una nave espacial, tú te lo creías. El famoso astronauta de Palenque, cosa que Jiménez del Oso, por ejemplo, después con el tiempo, en ese caso, sí que dedujo y sí que reconoció que se había equivocado en ese tema. Eso no significa que, por ejemplo, las pirámides puedan ser o no construidas por los humanos. ¿Cómo lo hicieron? Ni puta idea. Yo prefiero reconocer, por ejemplo, que la teoría de los X-Men Apocalipsis es la que más me gusta, ¿no? Llegaba ahí el primer mutante, empezó a mover las rocas y hizo flash, 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 y tan pancho. Es tan válida como que utilizaron árboles, rodillos, cuerdas,
¿Que lo hicieron en 10 años o 20? Bueno, la respuesta es fácil. No lo sabemos. Y posiblemente pertenezcan a una época, sobre todo la Esfinge de Giza, estamos hablando de 10.000 años. Y hay gente que dice que las pirámides son de esa época. Aunque la prueba del carbono 14 diga lo contrario, pero que si haya habido agua, que si ha habido un cambio de eje, bueno. No lleguemos a eso todavía. El caso es que Eri Bogdaniken se dedicó a hacer ese documental que hemos visto, que deberéis de ver todos para saber en qué se ha equivocado o no, qué ha cambiado desde los años 70 y sobre todo la cantidad de gente que vive todavía de las hipótesis de Eri Bogdaniken. Se dedica a ir por todo el mundo sacando fotos arqueológicas y poniéndolo todo en duda. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué? ¿Y por qué todos los mitos son iguales? La estatua de Ramsés II, tallada de una sola pieza de piedra, fue destruida por las guerras. Su peso, 1.200 toneladas. Traída desde las montañas del Mokattam, a 600 kilómetros de distancia. Nadie sabe cómo. Los colosos de Memnón. 3.500 años, 21 metros, talla de una sola pieza. Cada una pesa 1.000 toneladas. También traídos de las montañas del Mokattam y también sin poderse explicar nadie cómo. Un ejemplo actual nos muestra las dificultades que confronta la técnica moderna para levantar y transportar a 180 metros tan solo figuras de piedra semejantes. Abu Simbel, el templo monumental a orillas del Nilo, ha de ser trasladado a otra parte por causa de la presa de Asuán. 3.100 años después de la edificación de este templo, para llevar a cabo esta ingente tarea, se unen naciones de todos los continentes. Utilizan las más avanzadas máquinas, grúas reforzadas con prensas hidráulicas. Con todo, hay que desmantelar el monumento en 300.000 piezas. Aquí en el documental, si lo busquáis por YouTube, vemos imágenes de cómo transportaron el templo de Abu Simbel y cómo se las organizaron para moverlo a la parte de arriba de la presa, fuera del alcance de la presa. Impresionantes esas imágenes, ¿eh? Los trabajos se prolongan más de 3 años. ¿Cómo resolvieron los egipcios tal empeño sin la ayuda de estos medios técnicos? El obelisco de Luxor, 3.500 años, 26 metros de altura, una sola pieza de granito rosa, traída a Asuán desde 300 kilómetros de distancia. El obelisco de Karnak, con una altura de 30 metros, es la pilastra más alta de todas las levantadas en Egipto. Su peso, 400 toneladas. Bien es cierto que él te acaba convenciendo, entre comillas, por acumulación de dudas. Te pone tantas cosas, tantas evidencias, ninguna prueba, pero tantas evidencias que realmente tú te lo llegas a plantear. Es lo fácil. De hecho, es fantástico poder reírse un poquito de estos científicos ortodoxos que llevan estudiando la carrera 10 años o 5 años y yendo a Yescaber, y tú desde tu casa, desde un vídeo de YouTube, dices, coño, pero que son alienígenas, que no lo ves, tío. Pero si es que, si no, ¿cuál es la explicación? Si no, a ver, pues la explicación es bien sencilla. Una de ellas puede ser que no tenían televisión. Coño, y si no tienes televisión, tío, pues tienes mucho tiempo y muchas generaciones para mover una roca desde Casa Murcia hasta la pirámide y la parte de arriba. Tienes mucho tiempo. Aparte, yo también tengo la teoría de que había 2 vascos muy fuertes y entre ellos 2 pues se las construyeron y no había problema. O sea que si tenemos el factor tiempo, tenemos el factor que no había televisión y el tercero que seguramente tuvieran sistemas. Ante la necesidad siempre hay una búsqueda de una solución. Hay soluciones que no se nos pueden ocurrir ahora mismo. Y seguro que eran muy ingeniosos. Esas gentes de aquella época había genios y se las ingeniaban, nunca mejor dicho, de manera que podían solucionar problemas complicados que a nosotros no se nos ocurren. Esas columnas gigantescas de cientos de toneladas que nosotros hoy día no podemos mover, pues ellos algo harían. ¿Le quitaría mérito al ser humano si no cómo hacerlo? Eso dicen unos. O, bueno, igual recibieron alguna ayuda. ¿Quién dice que no?
Yo personalmente, depende del día, de cómo me levante, digo, y veo esas evidencias por todos lados y digo que están ahí, que es que no lo ve la gente. Un poco como lo de Men in Black, ¿no? Que solo ve y que quiere ver. Y otros días digo, estás jamás, tío. Si es que ves reptilianos por todos lados. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que Eric Bogdaniken nos hizo soñar. Me gusta mucho cuando hacía esas representaciones de gente de otras épocas que están en la Edad de Piedra, ¿no? Representaciones de astronautas, ¿no? Realmente él lo que decía no era alienígenas ancestrales, eran astronautas ancestrales. Y es muy curioso que cometen un error, tanto él como Sitchin, que es que en los años que están viviendo, los 80, en los 70, 80, en los 90, la tecnología que están viviendo en el presente es justo la que buscan en el pasado. Tú imagina que eres un alienígena, que casualmente, que ya es difícil, tienes la forma humana, aunque igual eres un poquito más grande, como 2 veces o 3 casi que de un ser humano normal. Tienes una forma humana, viajas por el espacio millones y millones y millones de kilómetros y te encuentras con unos seres. Y casualmente, tú para bajar a la Tierra tienes un traje espacial que es igual a los que tenían en los años 80, justo cuando esta gente escribía, cuando Eric Bogdaniken y cuando Sitchin escribían. Hablan de cohetes, cuando los cohetes y el ruido que necesitan los cohetes son los mismos de los años 80. Están intentando llevar lo que el conocimiento científico de los 90 o de los 80 a la antigüedad. Si eres capaz a atravesar el cosmos, ¿por qué necesitas un traje espacial igual que el de los 80? ¿Por qué necesitas una nave que suelte tanto ruido cuando despegue? ¿Por qué necesitas tanta energía? Porque si soltamos tanto ruido con nuestras naves es por la cantidad de energía que tienen que desprender de sus combustibles. Tendrán tecnología realmente que será silenciosa, tendrán tecnología que será súper rápida, tendrán trajes muchísimo más pequeños, más finos, eso en el caso de que no puedan respirar en nuestra Tierra o les cueste. Tendrán tecnología que ni siquiera nosotros en los años 90 o en los años 80, ni siquiera en el año 2020, que a nosotros en estos años, en el 2020, nos parecerá magia. Es muy bonito la fantasía de pensar que esos son alienígenas, pero no de otros mundos, claro. Hay otras posibilidades, que sean viajeros del tiempo, que realmente sean alienígenas humanos, que no vengan de tan lejos, ¿no? Como hace Sitchin, ¿no? En ese caso, ¿cómo solventa ese problema Sitchin? Dice, es que no, vienen... que está Nibiru aquí. Nibiru. Y los Anunnaki. El gran mérito que tiene Sitchin precisamente es que pone sobre la palestra y pone a la civilización sumeria, que es en teoría la primera, la pone encima de la mesa. Y prácticamente la historia casi no le había hecho caso a la primera civilización. Que si queremos saber de dónde venimos, yo digo, bueno, es que sería una de las temas principales a estudiar. ¿Por qué surge esta civilización? Claro que en aquella época se lo comía todo Egipto. Pero el poner encima de la mesa la mitología sumeria, aparte que se sabía muy poco, bueno, también es verdad que traducir sumerio es complicado, es difícil. Y Sitchin tiene una enorme ventaja sobre todos los demás. Es que él llega y dice, yo por mis huevos morenos y cuadrados, yo como sé sumerio, os voy a contar lo que dicen estas maravillosas tablillas. Esas tablillas que es de lo más antiguo que tenemos en la historia. Los primeros libros en piedra y más antiguo son sumerios y acadios. Esto es un poco como el del Escatergoris, ¿no? Dice, ¿tú sabes sumerio? ¿Tú sabes sumerio? Pues yo sí, a callar. Claro, nadie le puede decir nada. Y él coge y los traduce. Dices tú, bueno, a ver, es el primero. Él llega y las primeras traducciones no tienen por qué ser exactas. Es cierto, puede cometer errores y eso con el tiempo y con los años y con otra gente que vaya supervisando su trabajo, que es lo que tiene que hacer un científico, ponerlo a disposición y decir de dónde saca cada cosa. Esta traducción viene de la tablilla tal, esto puede significar esto, y otros irán corrigiendo sus trabajos, ¿no? Y corroborando, lo que se llama básicamente el método científico. El problema es que Sitchin se creó una fábula
empezó a decir, pues esto lo estoy interpretando yo. Esto que viene aquí, no. Y dice, bueno, pero ¿y esto de qué tablilla viene? Esto viene de mis huevos morenos cuadrados. Ah, vale, y no sé, y hostia, y cualquiera le llevaba la contraria porque se enfadaba, ese chine tenía un genio que telita. Y con eso sacó varios libros. Empezó a sacar el 12º planeta ahí. Es muy gracioso. Si cogéis el 12º planeta, que es uno de los primeros, me parece, tiene partes muy interesantes, ¿no? Él está convencido de que hay alienígenas. Sitchin, por ejemplo, ponía que los Anunnakis, que eran estos reyes venidos del espacio, Anunnaki, que eran descendientes de Anu, que Anu era el dios gobernante de toda esas razas alienígenas, y Ki, que era la Tierra, que se llamaba. Bueno, pues por ejemplo, si queréis ver en el cine un Anunnaki, serían los de Prometheus, estos de la película de Alien, Prometheus, esos ingenieros, pues eso es un Anunnaki siciliano de Sitchin, por ejemplo. Es decir, una vez más, toda la ciencia ficción se ha favorecido de todos estos mitos o todas estas fábulas o de estas fantasías de alienígenas ancestrales. A la ciencia ficción le vino de puta madre. Construir sobre algo que ha construido otro viene muy bien, porque encima es ya su propio lore. El caso es que estos alienígenas que estaban ahí en el 12º planeta, que está tirando para Plutón, pasado Plutón un poco a la derecha, ahí estaba, que no se ve el planeta, no se ve, que encima es un planeta que tiene una... no se mueve como los demás, va a su bola y pasa por la Tierra entre 3.000, cada 3.600 años, que es un SAR. Bueno, 3.600 años o 36.000, porque no le cuadran las cuentas, entonces no lo sabe muy bien, no sé si le sobra o le falta un cero. El caso es que tiene una parábola mucho más elíptica y puede, a veces, interferir en las órbitas de los otros planetas y liar la parda. De ahí explica el diluvio, ¿no? Pero el caso es que estos nibulianos, o de Nibiru, no sé cómo serían, estos alienígenas de Nibiru, porque son Anunnakis en cuanto llegan a la Tierra, hasta entonces pues no, son solo Anunas. Pues resulta que tienen un problema porque les falta oro. Tienen un problema de la capa de ozono. Casualmente la capa de ozono era un problema que se hablaba mucho en los 90. Entonces veis ahí como que hay un problema de la actualidad y les pasa lo mismo que a los alienígenas que yo he descubierto. Qué casualidad que un problema de la actualidad sea igual que estos alienígenas de hace 10.000 años, ¿no? Y retoma mucho de las teorías de Livok Daniken de que nos vinieron en el pasado a visitar y lo reconvierte y lo plasma con estas traducciones libres de las tablillas sumerias, que muchas de ellas, por cierto, tenéis en el Museo de Londres, que deberéis de visitar porque, bueno, es increíble, ¿no? Ver objetos de hace 5.000, 6.000 años y estas figuritas de los Anunnakis, de estos reptilianos, así figuritas que son bonitas, y que tú la ves y dices, coño, estoy viendo como el de la peli de Alien, ¿no? Ahí. Pues digamos que estos que necesitaban oro, porque son súper tecnológicos y súper avanzados, pero el oro les faltaba y no podían tapar la capa de ozono con oro. Esto no tiene ningún tipo de explicación lógica, ni ningún tipo de... Necesitaban oro para esparcirlo por su capa de ozono y evitar que se extinguieran. Entonces vienen a la Tierra, básicamente, a por el oro. Esto es como lo que dicen los sudamericanos, que los españoles les robamos el oro. Pues nosotros los humanos decimos que los alienígenas, los Anunnakis, nos roban el oro. Lo mismo, nos robáis el oro. Porque se lo llevaban así a su planeta y ahí podían salvar del fin de que estos se murieran. Entonces necesitaban esclavos, necesitaban unos lulus que eran muy tontos, necesitaban unos tontos, que somos los humanos, para hacer el trabajo sucio, porque a ellos no les gustaba trabajar. Eran bastante vaguetes, dice que trabaje su puta madre ahí en el Tigris y en el Éufrates, y hay unos monos aquí que están todo el día molestando, pues vamos a para que hagan algo. Y ahí estaba el señor Enki, que antes se llamaba Ea, que era su hermanastro, el que gobernaba, que era Enlil, que tenía muy mala hostia Enlil, por cierto. Y entonces pues Enki crea al humano, o sea, modifica a un mono, a un orangután, no sé, un orangután, un bicho de estos, y le da inteligencia. Tras varios intentos, varios homos, pues construye ahí, también hay un poco de zoofilia ahí, sí, porque Enki llega a practicar ciertas, bueno, es que Enki era un poco pervertido, le iba el rollo, pero mucho, y le daba igual monos que hermanas, o sea que sí, pero bueno, es el creador de la humanidad y es el que le da la inteligencia al ser humano y lo convierte en esclavos, básicamente. Y esa es la historia. Después sí hay un diluvio en el que matan a un montón de ellos y después empieza Egipto. Básicamente, resumido, es eso, ¿no? Es lo que nos dice. Era una ciencia ficción un poquito de andar por casa también,
he de reconocer que la historia es preciosa. De hecho, el libro perdido de Enki se llama el libro perdido de Enki porque se lo sacó de la manga. Estaba perdido y él lo encontró, pero le vino como unas flashes no sé. El caso es que se sacó de la manga, que dijo que había un libro perdido de Enki y sacó allí toda la historia de los Anunnakis. Es una historia preciosa y mezcla la mitología sumeria con esta ciencia ficción. Es muy interesante. El problema es que cuando llega Federico Colada Peinado o cuando llega Kramer con las traducciones de las tablillas sumerias y empiezan a decir, y esto, gente de, bueno, muy profesional, entre ellos dos sus traducciones coinciden y sin embargo no se parecen en nada a las que dice el sabelotodo de Sitchin. Dice, oye, que Sitchin, que esto que tú aquí, que pones esto, que esto no. Y el otro, no, ¿qué me importa a mí? Que déjame en paz. No me lleves la contraria, que yo lo sé todo. Y aparte soy masón, ¿qué pasa? Bueno, si es masón, que ya le diga nada, ¿eh? Está protegido con sus 2 guardaespaldas. El caso es que se le refutó bastante fácil, simplemente con las traducciones originales, que también son muy hermosas. Os recomiendo sobre todo un libro, que es La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer. También algunas de las traducciones de Samuel Noah Kramer con sus análisis. Otros libros que cuentan los mitos, cómo se escribieron, pues el descenso a los infiernos de Inanna. Sobre todo la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es la historia de un héroe y es la historia en general más antigua, me parece, que se ha encontrado en el mundo. Y curiosamente hemos replicado ese esquema a la hora de construir los mitos. La construcción de cómo se convierte en un héroe un personaje, ¿no? Que básicamente viene a contar cómo nuestro héroe acaba cayendo en una terrible depresión. Eso que decían que la depresión era una enfermedad de la modernidad. Bueno, pues el señor Gilgamesh acaba muriendo con una terrible depresión o un mal de amores un poco zoofílico. No lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, es maravilloso. La verdad es que estas epopeyas, ya os digo, si las de Sitchin son bastante graciosas, son bastante interesantes, no tienen nada que desmerecer a lo que es Star Wars. Y seguramente, bueno, hay algún intento de llevarlo al cine. Alguno fracasó a medio camino. Hay otro proyecto de una película italiana que es bastante mala. E incluso, sobre todo, Sitchin salpicó bastante en la cultura popular. Porque, por ejemplo, os voy a poner unas canciones aquí de Mensageiros do Vento. Muy guapo este disco, en el cual cuenta en canciones, en una ópera rock, la historia precisamente de los Anunnakis de Sitchin. Y además tiene unos dibujos, porque es hecho con dibujos, una animación bastante curiosa, y está muy chulo. No es el único, La verdad es que esta historia ha interesado muchísimo. Todas estas tablillas, de hecho, se pueden estudiar y se pueden conseguir, y hay traducciones por ahí, y tienen un punto curioso. Tienen mucho que ver con la Biblia. Porque si algo tenemos al estudiar esta mitología antigua, la Biblia copia de las tablillas sumerias. Es verdad que modifica, que cambia los nombres, cambia algunos eventos, pero tiene muchas similitudes con las tablillas sumerias. ¿Es la Biblia una copia? ¿Hizo un copy-paste? Quem te chama é Enki, o grande Deus. Quem te chama é Enki, o grande Deus. Então os 2 gigantes me tomaram pela mão. Fui às altitudes onde só as águias vão. Eu pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas. Foi quando soltaram minha mão. Foi quando soltaram minha mão. Quando a vida voltou de seu sono profundo, me chamava a voz mais profunda do mundo. Muito embora eu pudesse ouvir, não podia ver. Quem chamava por mim, de onde vinha a voz. E então eu disse: estou aqui.
Escreva minhas palavras nessas tabuletas. Em Dubissá, filho de Eridu, saiba que sou Ea em que seu senhor registre a verdade sobre a grande calamidade. Pois muito tenho sofrido junto à humanidade, desde que o vento maligno arrasou cidade após cidade. Coma desse pão, beba dessa água, irão te sustentar durante toda a jornada. Com esse estilo anote cada palavra, não perca nem altere nada. Escrevi com precisão cada palavra que a voz pronunciou, por 40 dias e noites incessantemente. E assim foi feito e escrevi com devoção, enchi as pedras com tudo que a voz ditou, até que na última noite, finalmente, em Dubissá, sua tarefa está completa. Volte pro mundo e conte o que viveu e viu. Escreva agora a sua própria tabuleta. No tempo certo haverá a descoberta. No tempo certo as cidades renascerão. Faço de você então o meu profeta. No tempo certo o livro perdido será encontrado, revelando o futuro escondido no passado. Recuerdo una vez que llevaba un libro de Erich von Däniken. En el libro me encontré con un colega que, bueno, es periodista y siempre me está diciendo las fuentes, muy importante, y hace hincapié en las fuentes, ¿no? Y cuando me vio con el libro de Erich von Däniken, ¡ah! ¿Reptilianos o qué? Antiguos alienígenas ancestrales, estás jamás, hombre. Eso es de gente que va con el gorrito en la cabeza. Yo me he quedado flipando. Yo, bueno, anda, pues vale, tampoco pasa nada. Había confianza, ya sabéis que donde hay confianza y tal. Y le pregunté, bueno, vamos a tomar un café y tal. Dice, no, es que tengo que ir a la iglesia. Y yo me quedé como, bueno, se acaba de reír de mí por tener un libro de Erich von Däniken. Y yo no me puedo reír de que él va a la iglesia. Respeto a la iglesia católica. Lo de la paloma y todo eso, algún día nos lo tendrás que explicar. Que una paloma insemine a una menor de edad y le junte con un viejo de 80 años, para mí no tiene ningún tipo de explicación. El caso es que la iglesia no deja de ser un conjunto de mitos modificados por los relatos de voz a voz, de boca a boca, que se van ampliando y modificando, tanto de mitos egipcios y sobre todo mitos sumerios. Es decir, que la religión católica y toda su mitología, sobre todo cuando habla de ángeles, cuando habla de demonios, son muchas de las criaturas que son los mitos de los temas sumerios, de los Anunnakis. Hay un tema que Erich von Däniken, por ejemplo, hace muy hincapié en, que son los Elohim. Cuando la Biblia, en sus primeros párrafos de la creación, habla de dioses. La traducción es dioses, no Dios. Es decir, que cuando se escribió este libro había muchos dioses. Son los Elohim los que se aparearon con las hembras, que las encontraron hermosas y vieron que eran buenas. Pero era plural, o sea que había más de un dios. Claro, como eso no puede ser, en las traducciones más o menos modernas se cambió el término de dioses plurales a un dios. Y también se hablaba de que Dios tenía esposa, o sea que había una mujer de Dios. Esto
dentro de la Iglesia católica más moderna no puede ser. La explicación es porque estos mitos vienen de Sumeria. Bueno, y había una cosa que se me había quedado en el tintero, que hablaba de la historia, empieza en Summers, de Samuel Noah Kramer. Este libro es imprescindible para cualquiera, más es bastante entretenido. Y habla sobre de lo poco que se sabe, precisamente, de Sumeria. De cómo se organizaban y cómo vivían y cómo eran. Y es curioso saber y descubrir que hace 8.000 años o hace 5.000 años eran bastante similares a nosotros. Es verdad que no tenían televisión, era gente que se aburría, entonces en vez de ver la televisión pues miraban las estrellas. Pero la forma de organizarse, su forma de administrar justicia e incluso sus problemas de día a día son muy similares a nosotros. Es decir, la forma de pensar, la evolución de pensamiento que tenían no ha cambiado casi nada. Hay algunos relatos o algunas tablillas que hablan, por ejemplo, del problema que tenía un padre para convencer a su hijo que fuera a estudiar y que fuera de los que precisamente escriben en las tablillas, ¿no? De ahí con cincel ahí, pi, rayita, rayita, punto, punto, rayita. Y que el hijo lo que quería era de fiesta y estaba ahí, no hacía caso al padre y el padre lo tenía consentido. Bueno, eran problemas que se podían trasladar hoy día, no eran muy distintos. De hecho, eran exactamente igual que nosotros. Y eso es algo como decir, hostia, es que no hemos evolucionado casi nada. Tenemos tecnología, pero la forma de ser nosotros no somos tan distintos. Seguimos siendo humanos. Si seguimos siendo humanos, los mitos son una desviación, porque estos mitos después evolucionan también en Egipto, incluso muchos dioses de los Anunnakis pasan a los acadios, después se filtran a Egipto, se les cambian los nombres, pero los poderes son más o menos iguales. Claro, Sitchin dice que es que estos dioses vivían muchos más años y entonces siguieron también en Egipto y fueron adorados en Egipto con otros nombres y de otras maneras, pues bueno, pues que eran los mismos básicamente. Pero lo dicho, vuelve a cometer el mismo error que puede cometer Eric Bogdaniken en el trasladar la información que tiene de su época, utilizar cohetes como traducción en sus libros, o ejemplos normales de viajes que, pues claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, Nibiru es imposible que esté allí, que haya vida dentro de Nibiru y que está tan lejos, más allá de Plutón, no recibe sol y es imposible que algo vivo haya allí, ¿no? Algo vivo con forma humana y encima con más peso, con más grandes, ¿no? Es imposible que haya un objeto tan grande que tenga una órbita distinta que puede destruir a un planeta y chocar contra ellos. Puede haber pasado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, una de las teorías que dice del diluvio es que se origina por ese planeta que se supone que había entre Marte y el siguiente planeta, que es el cinturón de asteroides, que fue un planeta que se destruyó. Y de ahí, pues la influencia de Nibiru hizo que el diluvio viniera... Bueno, hace una serie de apuestas bastante curiosas, muy, muy interesantes cinematográficas, pero son realmente imposibles. Si hubiera un planeta grande o un planeta pequeño, del planeta del tamaño de Marte, por ejemplo, en Plutón, lo veríamos. Algunos dicen, bueno, pero si es que el 12º planeta ahora se ha descubierto hace poco, había ahí un planeta raro que estaba detrás de Plutón y que están ahí, se lo descubren o no. Sí, claro, pero una cosa es que haya una esfera allí, que haya un planeta, y otra cosa es que tenga vida y que hayan venido hasta aquí. Bueno, aparte, por supuesto, que donde se cae como un castillo de naipes es sencillamente en las traducciones inventadas que hace. Incluso donde inventa diálogos. Básicamente es el principal problema que tiene Sitchin. Es muy bonito, es maravilloso, pero sus diálogos son inventados. Él construye ahí como si fuera el Señor de los Anillos, de hecho se parece bastante, y se cae en el momento en que tú lo comparas con las traducciones de Kramer, por ejemplo, o de Federico Lara Peinado, que es español, por cierto. Hay entrevistas por YouTube de él, muy interesante ese paisano, ¿eh? Bien. ¿Sabéis qué ocurrió un día? Que David Icke, ese maravilloso hombre, leyó a Sitchin y dijo, hostia, esto que pone aquí es interesante. Mira, entre esto y que he visto la serie de V, ¿os acordáis? Aquello que eran lagartos y tal. Hostia, pues yo voy a darle una vuelta a esto de los Anunnakis. Voy a decir que son lagartos. ¿Por qué? Porque lo he visto en V. Y si lo pone en V, pues bueno, yo he tenido una iluminación, he tenido aquí un déjà vu, y que soy el hijo de Dios, que soy Jesús reencarnado. Y de hecho cuando fue a un programa de televisión con un chándal de estos fusias, porque era futbolista, bueno,
fue un programa de estos, con un chándal de esto que ahora llevarían los yonkis, y se rieron de él porque dijo que era la reencarnación de Jesús, y bueno, y más cosas. Claro, el problema de él es que aprendió de esa. Él se puso un traje de negro y ya, en el momento que te pones un traje de negro, todo lo que tú dices tiene que ser verdad, ¿no? Y ya te vendió la moto, ¿no? David Icke, ese orador maravilloso, también fantasioso, pues dijo, pues voy a acercarme aquí a Sitchin, que siempre que parece un científico, parece alguien que parece que sabe lo que dice y que ha estado ahí estudiando las tablillas y tal. Voy a decirle que sí, que tiene razón, pero que son reptilianos. Y Sitchin, pues como tiene más ego que él, dijo, no, los Anunnaki son todos para mí y son blancos, arios y grandes, son los gigantes antiguos. Y lo mandó a tomar por culo, no quiso saber nada de este David Icke y lo mandó a tomar por culo básicamente. Le mandó sus guardaespaldas masones que lo defendían y lo mandó a tomar por culo. Entonces desde entonces pues siempre se ha dicho que Sitchin se convirtió en un desinformador, es alguien que trabaja para los desinformadores y es un masón peligroso, y entonces se va ahí al... Me estoy partiendo el culo, perdón. Y se va ahí con el Papa y en la Santa Sede, se va ahí a sacrificar niños detrás del patio de donde está el Papa, allí con sus amigos, sacrifica a un niño y se vuelve. Esto se sabe porque lo vio un cuñado de un amigo mío de Parcelisa, y entonces eso sí que es verdad, que es un masón peligroso y desinformador. Entonces ya, desde entonces, David Icke tomó su camino, que es el camino de los reptilianos. ¿Eran los Anunnakis reptilianos? Claro, tenemos esas figuritas en las cuales Sitchin decía que era un traje espacial, que tú ves que es un reptil, que son de la proto-Sumeria, fantásticos, de lo más antiguo. Eran venerados. David Icke eso lo reconvierte y dice, eran judíos. Y los judíos vienen de estos, bueno, líneas de sangre que bla 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 bla. Bueno, unas paranoias un poco racistas, pero... Y entonces la reina de Inglaterra... Bueno. De aquí también hay que nombrar a otro autor muy peculiar, muy curioso, que es el señor Anton Parks. Bueno, Anton Parks es uno de los autores favoritos del señor Parcelisa. Tanto le gusta Parcelisa a Anton Parks que yo creo que si este le pide que se pusiera en una posición sumisa a cuatro patas, yo creo que aceptaba sin rechistar, ¿eh? Le encanta. De hecho, abandonó al pobre Sitchin. Tras escribir 2 o 3 libros sobre Sitchin, lo abandonó y dijo no, que Sitchin era un fraude, que había hecho las traducciones mal. Lo abandonó por Anton Parks. Lo abandonó por el señor Anton Parks. ¿Quién es Anton Parks? Es otra historia acojonante, también digna de ciencia ficción. Es un paso más, es coger todas las teorías anteriores de los alienígenas ancestrales y subir la apuesta. Es yo y mis huevos triangulares. O sea, si Sitchin los tenía cuadrados, este los tiene triangulares, con 2 cojones. Es francés, lo primero, eso significa mucho. No, absolutamente nada. El único problema es que a la hora de traducirlo, las traducciones son un poquito más horribles. Yo he leído, menos el último libro, que no lo he conseguido encontrar por ningún lado, que además es el que más me interesaba. Son traducciones un poquito... y sus libros son bastante duros, son un coñazo, hay que decirlo. De hecho, los tengo por aquí. El primero es el de El secreto de las estrellas oscuras, las crónicas del Girku. También está el de Adán Génesis, que se supone que es el tomo 2. Tengo las edades del Uras. Y también hay otro que es creo que es el que termina, aunque tiene más libros por ahí, el Testamento de la Virgen, que ese no lo he leído. Pero es el de la rebelión del Fénix, que es el que me interesa, porque es el que habla más de Egipto. Y la mayoría de estos están traducidos así un poco tal. Y este creo que no está traducido en español. En este, el último, el de Egipto, creo que he visto algún resumen y habla de cómo era la máquina, que era la pirámide, y cómo se utilizaba y para qué servía. Que era para canalizar un montón de energía. Y bueno, es, ya os digo, más cerca de Stargate que de cualquier otra cosa, pero todo muy científico, casi irrebatible. Curiosamente coge algunas de las informaciones que hay hoy día, habla precisamente de enormes baterías y tal. Bueno, la verdad es que es para echarle un ojo. Digo, este último no lo he conseguido,
Pero los otros, que es una trilogía, porque ahí acaba en ese, es una historia, está narrada como de ficción, ¿eh? Y ahí acaba la historia, sobre todo de Enki, porque muere al final. Bueno, spoiler, muere al final. Se lo cargan. Pero los demás otros libros como que complementan la información de esta trilogía que él narra, ¿no? O sea, una trilogía, vamos, en el plan Star Wars. Bueno, más bien sería estas trilogías duras de Isaac Asimov o de Philip K. Dick, que es el que está un poco más pirado. El caso es que él cuenta la misma historia básicamente de Enki y Enlil, pero diciendo que son reptilianos. Y que Nibiru que no, que Nibiru que se lo ha inventado Sitchin, que en ningún sitio aparece Nibiru. Aparece que es Venus. Nibiru es Venus y aparece en 2 tablillas. Y Sitchin decía que aparecía cada poco, que aparecía mucho y tal, y que no está en ningún lado, que eso se lo ha sacado de la manga. Bueno, la historia de... Oficialmente, bueno, según dice el propio Anton Parks, él dice que cuando era joven, con 12 o 13 años, tuvo como un flash, tuvo de pronto como un sueño lúcido, tuvo unas imágenes que le vinieron de repente, y empezó a tener imágenes de un ser reptiliano, y empezó a ver escenas en el espacio, de seres y tal, y él no entendía nada. Y él tenía mucho miedo y tal, y entonces de vez en cuando le salían esas escenas y él no las sabía interpretar. Él decía, bueno, me estoy volviendo loco, ¿qué es esto? Pero entonces empezó a estudiar porque empezó a reconocer alguna de las cosas. Parece que le interesó un poquito lo de David Icke, le interesó también lo de Sitchin, y él se puso a estudiar. Y a comprobar, y entonces dijo, pues esto va a ser sumerio. Y esto va a ser que lo de David Icke y tal esto, pues igual tenían razón, porque es lo que yo estoy soñando. Él, pues con esto que decía que eran como chorros de luz que venían desde arriba, penetrando la parte superior de la cabeza, al nivel del 7º chakra principal, le desconectaba instantáneamente de su entorno y le movía hacia escenas completas, incluyendo el aspecto del sonido. Él se encontraría dentro de un ser determinado y usualmente encontraría el mismo conjunto de personajes en torno a él. Estas experiencias vitales durarían entre 2 y 10 minutos. Sin embargo, si había gente alrededor de Parks cuando ocurrían las visiones, no parecían notar que nada especial le hubiese sucedido, lo que conduce a Parks a creer que, a lo sumo, habría estado ausente solo durante unos segundos de su tiempo. Chon, 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 chon. Vaya película. Y dice, no fue hasta los finales de los 90 y después de investigar mucho cuando logró entender que estaba relacionado con la civilización sumeria y con un lenguaje del cual surgió la lengua sumeria. Anton Parks, el tema de la lengua es vital. Bien, él habla de Sham, que es el nombre que después tendría Ea y que después sería Enki, que es el creador de la humanidad. Y él cuenta que esas visiones corresponden a que él, casualmente él, estaba dentro de Enki, de esta criatura Enki. Este Enki es el que Parcelista de vez en cuando habla con él en catalán, con esto de las voces que graba y tal. Muy majo Enki porque pues tiene muchos amigos. Bueno, la verdad es que Anton Parks, una de las cosas que hace que es asombrosas es, como digo, eleva la apuesta aún más y lo complica mucho más. Algo que era relativamente sencillo de entender, que había hecho Sitchin, y algo que empezaba a proliferar era que este Anton Parks había visto que dice, no me vale con hablar sobre tecnología que pueda haber hoy día para explicar lo que pasó hace siglos, sino que hay que pensar mucho más allá. Y voy a intentar poner las pruebas. Una de las cosas que sí que tiene mérito es que él intenta poner pruebas a través del lenguaje. Él estudia la lengua de Sumeria, la lengua de Proto-Sumeria también, y dice a través de la derivación de las palabras compuestas, cosa que esto imagino que en las traducciones se pierde, empieza a decir por qué se dicen así las palabras y cómo se han desviado con el tiempo. Es un ejercicio, claro, para los profanos como yo es imposible de llegar o imposible de corroborar. Yo no puedo certificar las pruebas que pone Anton Parks. Del mismo modo que Sitchin, cuando sacó sus libros y nadie sabía sumerio, nadie podía llevarle la contraria, porque solo él sabía sumerio. Pues Anton Parks hace lo mismo. Dice, como yo sé de esto de las lenguas y de cómo se traducen y todo, pues a ver quién es el guapo que me lleva la contraria. Yo creo que va a tardar varios años todavía en que un lingüista, un especialista en lenguas muertas o en lenguas antiguas, pueda certificar o no todas estas, o corroborar o no todo esto que dice Anton Parks. Sin embargo, sí que Anton Parks coge estas teorías de Sitchin y también niega, por ejemplo, que el oro fuera necesario para los Anunnakis.
que estos Anunnakis recuerdo que son reptiles, ya no son arios o blancos. Este viene a decir que los que son arios gigantes y blancos, los Elohim de antiguo, eran la mezcla entre humanos y los reptiles estos, ¿no? Que también dices tú, bueno, ¿esto cómo es? Claro, porque eran grandes genetistas. También se mete muchísimo en el tema, como decía, de Nibiru, que Nibiru no existe, sino que vienen de Doku. Doku, como el de Star Wars, Doku, el general el Jedi el Sith Doku, pues lo mismo. Doku vienen de allí y no vienen del 12º planeta, no. Han viajado por el espacio y por el tiempo y han venido para acá. Y huían de una guerra y se quedan aquí un poco porque están jodidos. Esto sí que recuerda a Battlestar Galactica. Huían de una guerra y llegan aquí a la Tierra pocos y con muchos problemas. Bien, no hay oro y no hay Nibiru. He de decir que estos libros los podéis encontrar en PDF por aquí, buscando un poquito por Google los libros de Anton Parks, Edades del Uras y, por ejemplo, Adán Génesis y algunos otros más. Y ya os digo que es droga en vena, es duro de cojones. Hay algún audiolibro también, por algunos que sean un poquito más vagos, también podéis escucharlos. Y tienen cosas curiosas. Y tienen mucho de David Icke, por ejemplo, Esto de... es una conspiración para encubrir todo lo que hay en Irak, para esconder ahí los portales galácticos y tal. Bueno, muchas de las locuras que Parcelisa dice en sus vídeos directamente emanan de aquí. Realmente parece Stargate, Pero básicamente la historia, que decía que Enki que no tenía sexo, un poco como Los Ángeles, aunque se podían operar después y poner su pene, que es lo que hace Enki, que se rían de él porque no tenía pene. El señor Enki, aparte de hablar catalán en la intimidad con Parcelisa, no tenía pene. Se lo puso después para poder practicar sexo con su medio hermana, porque esto era algo muy mítico de estos reptilianos, que se hacían también mucho se duplicaban genéticamente, y entonces eran medio hermanos, medio clones, y eran también expertos genetistas, entonces por eso consiguieron hacer a la raza humana, tocarla un poquito y darle esa inteligencia, mezclándose también con sus propios genes, ¿no? O sea que tenemos un poquito de reptiles aquí en los humanos. Bueno, lo dicho, escribe 3 libros básicamente, que es la crónica entera desde que están antes de llegar a la Tierra, porque huyen de la guerra, llegan aquí a la Tierra y acaba con Egipto muriendo con Horus, Osiris y todo eso es donde acaba, ¿no? Porque ahí dice que es donde se acaban los flashes de Anton Parks. Claro, ahí se supone que es cuando muere Enki, cuando... pues la historia esa del ataúd que le mete Horus, Osiris, sin encontrar ese mito que es muy bonito, pues ahí acaba Enki y ahí se acaba toda la mitología, ¿no? Hay otros libros que completan más información y bueno, habla de los Jinat Bull, hace una serie de razas distintas alienígenas reptilianas, Kinju Babar, claro, porque Enki no era reptil del todo, era medio pez. Era más pez que reptil, era un poquito especial, era el niño bonito de su padre, Anu. Y el otro, el Enlil, que era el dios del cielo y de la tierra, pues era más belicoso. Y ese viene a distribuir después el papel de Yahvé, el psicópata loco que odia a la humanidad. Sin embargo, Enki viene a recoger un poco el papel de la cristiandad. Habla también de distintas razas, de los grises, también los incorpora aquí. Todo vale, Stargate completamente. Los grisis, que son los Igigis. Y la verdad es que si ves unas figuritas de los Igigis, son así como búhos, gente que está observando. Y dices, joder, es que te cuadra, qué bien pensado lo tienes todo, Habla también de estos bichos que tienen alas de 4 patas de los sumerios. Imdukyut, bueno, no sé cómo nombrar. Y habla de los cabezaconos. Gran película, los cabezaconos, ¿no? La verdad es que el trabajo de Anton Parks, ya os digo, es un coñazo, es droga dura. La verdad es que tiene una lógica aplastante. Tiene una lógica aplastante no significa que sea verdad, sino que es muy difícil de desmontar. Y está súper pensado y súper documentado. Señor Michael, que es hijo de Enki, del Enlil, o sea, un conocimiento de la mitología sumeria y de la invención. Y el tema de meter los universos, las distintas... universos por debajo de la Tierra, del tercera, cuarta dimensión, segunda dimensión, bueno, hay toda una serie de tal, y después te lo cuenta como si fuera una novela científica o pseudocientífica. Es muy difícil de seguir porque ya os digo que la mitología es droga dura. Y yo, pues bueno, pues esto para estas épocas de la cuarentena,
Si te quieres pegar un tiro de mierda para leerte todo esto, porque esto es friki, no, lo siguiente, ¿eh? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la Angar, cuarta dimensión, el Kingal, el Ki, que es la tercera dimensión, que es la que están los humanos. Está el Kurgal, que es la segunda dimensión, Kur-Nu-Gi, Kur-Ba-La, que es la primera dimensión. Pues todo eso está ahí. Está ahí. Claro, ahí él te lo corrobora con, por ejemplo, con la Biblia, ¿no? Que habla del. Pues habla de que si es el infierno, que si es una de estas que está en la segunda dimensión, en la primera, nos pone unas paranoias, trascendencias y tal. Es droga dura. Es más allá que Arthur C. Clarke, ¿eh? También te hace un paralelismo perfecto sobre la corroboración con los dioses sumerios y los dioses egipcios. Pat es Sam Enki, por ejemplo, o los ángeles caídos, que es la parte de Enki que estaban con ellos. Bueno, también habla bastante sobre el descenso a los infiernos de Inanna, de Istar, que viene a ser la misma, y su influencia, una de las cosas, porque este es conspiranoico de que hasta ahora, ¿no? Que tú cuando lees esto entiendes cómo está el mundo ahora y por qué están en Irak invadiendo, y las razas sanguíneas y tal, y que la reina de Inglaterra es una reptiliana, básicamente. Pero te lo razona, ¿eh? Pasando por el conde Drácula, porque también tiene relación con el conde, que eso creo que es verdad, el conde Drácula, bueno, el conde Drácula, el del libro no, el que era Vlad el Emperador, que está relacionado con las lías de sangre, que eran eran Anunnakis todos, eran todos muy feos, por cierto, y que son todos los mismos, estos seres que son peligrosos y que son psicópatas. Y sobre todo no te fíes de la gente de los ojos azules y rubios, que son todos los que nos gobiernan, que bueno, eso igual tiene razón, ¿eh? Yo nunca me he fiado de la gente que nos gobierna, no sé si son de ojos azules o rubios, pero en eso sí que cuidadito. También otra de las cosas que hace hincapié Anton Parks es en el hecho de que esta gente se alimenta de la sensación, de los sentimientos humanos, sobre todo del sufrimiento humano. Y dice que es una de las explicaciones por las cuales les gusta que en el mundo haya momentos de prosperidad para que después caiga en la desesperación y vuelva a haber momentos de prosperidad y momentos de... Bueno, porque le gusta alimentarse de esas... Bueno, sí, claro. De esas desesperaciones, de esos sentimientos. También hay que recordar que como buena teoría unificada de las alienígenas ancestrales, vuelve a hacer hincapié en algunas de las teorías de Erich Däniken, como por ejemplo aquello de que hay en el templo del valle piedra central posee 5 esquinas, cuando una ha sido suficiente y esta proeza solo puede haber sido logrado por moldeo. La misma tecnología que se exhibe la cultura indígena de México y América del Sur no puede ser otra cosa que la del moldeo, dice. Vamos, el hecho de que no puedes meter un cuchillo ni una hoja entre las dos piedras porque están perfectamente solapadas, que era tecnología futurista, es decir, recicla algunas de las ideas de Erich Däniken y las vuelve a plasmar, ¿no? Pero lo más interesante, ya os digo, y por lo cual, para desacreditar a este Anton Parks, que algunos dicen que es un seudónimo y que es un personaje inventado, yo no lo sé, sobre todo porque las fotos son un poco, no se prodigan mucho, y que no le ha dado todavía una entrevista al pobre Parcelisa, que mira que le ha hecho publicidad, pero es el tema de utilizar las palabras y la evolución de las palabras hasta la actualidad para llegar a ese lenguaje protosumerio y el verdadero significado de la historia. Eso sí es un ejercicio interesante, pero claro, ¿quién tiene esos conocimientos para debatirlo, para refutarlo? ¿Alguien de nuestra audiencia lo tiene? ¿Alguien tiene el tiempo y las ganas necesarias para leer sus 3 truñacos? Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero debo de ya una horita, así que vamos a poner alguna canción de estos portugueses que cuentan la historia de Enki en Enlil, esa epopeya fantástica que algún día verá el cine seguramente, de los cuales me habrán quitado la idea a Hollywood para escribir un maravilloso libro. Quizás ya lo haya escrito, señores de la editorial ese, de deciros que yo ya tengo algo escrito, pero yo digo que es ciencia ficción, yo no digo que sea verdad, yo no me hago un Sitchin, o no me hago un Anton Parks, o un JJ Benítez con su caballo de Troya, que nadie se lo cree. JJ, nadie se lo cree. Pero editoriales del mundo, editoriales sobre todo que se dedica a esto de los misterios y la conspiración, contactarme, porque igual tenéis aquí un bestseller sobre estas mitologías y vender los derechos a esto para Hollywood. Esto igual estáis perdiendo de ser millonarios. Contactar conmigo porque yo igual os hago ricos. Como aprovecho aquí el canal
multitudinario de Geralt ahí para vender lo mío, ahí. Qué rata soy, qué rata ahí, a ver si funciona. No, realmente, de verdad, yo me acerqué a estos temas básicamente primero para decir, Parceliza, ¿qué coño me estás contando? Que voy a leer esos libros que me estás diciendo, a ver si estás tan jamado o no. Y la verdad es que encontré un mundo, un universo, no porque fueran verdad o no. Eso casi me da hasta igual, si es verdad o no. Espero que no, porque sería terrible. Pero el tema de que es una historia apasionante, es una epopeya mágica fantástica. Tanto estas versiones de ciencia ficción como la traducción literal de las tablillas. El poema de Gilgamesh es uno de los más bellos y hermosos que pueda haber dado la cultura, y es la primera. Es como escribir el Quijote a la primera, ¿no? Tiene las bases de la literatura y las normas de la literatura y de la evolución de un personaje. Y sobre todo tiene sentimiento. Yo creo que todo aquel que se acerca a ello se queda atrapado en toda esta fantasía, entre comillas. Así que yo creo que esto es todo. Geralt ya ha dado bastante la chapa. Espero que le haya gustado a nuestra audiencia. Espero que no sean muy duros conmigo. Espero que no nos denuncien, que no nos echen el canal abajo, que nos lo tiren, que Wikipedia diga esto es una rayadura, esto es fuera del mundo. No. Espero que sean comprensibles y que les guste a la gente. Y la semana que viene volverá ayer. O sea que no os libréis tan fácil de él, Traição, conspiração, eu não terei perdão, eu não terei perdão, eu não terei. Perdi